Bien, y ahora vamos a ir a la base somática que permite que se observen estas conductas, y para ello tenemos que hablar del cerebro trino. El cerebro trino, también llamado cerebro triuno, ya nos está diciendo que hace referencia a que hay tres partes en una, es decir, hay tres partes diferentes observables en el cerebro, que técnicamente deberíamos decir en el encéfalo. Para que entendamos esto tenemos que entender esa complejidad evolutiva de la que hablábamos de estas conductas. Cuando los individuos, hablemos de vertebrados, por ejemplo peces o reptiles, tienen estos comportamientos destinados a la supervivencia y reproducción. Supervivencia y reproducción es una base netamente refleja con una gran base en lo genético. ¿Dónde buscamos dentro del encéfalo, es decir, lo que está dentro del cráneo, sistema nervioso central? ¿Dónde buscamos este comportamiento? ¿Dónde se ancla este comportamiento? Este comportamiento, si observamos un corte sagital, es decir, por el medio, como si pasara por nuestra nariz y el centro de la frente, tendríamos que dentro del cráneo se encuentra esto que es el encéfalo. Toda esta masa que está aquí arriba es el cerebro, y esta pequeña masa que estaría hacia atrás, hacia la nuca, sería el cerebelo. Si obviamos un minuto esto, vamos a ver que viene la médula espinal, que viene por dentro de la columna vertebral, y todo esto es como si fuera un tallo que se ensancha hacia arriba. Esto se llama el tronco o tallo cerebral, y aquí está la mayor parte de estas conductas estereotipadas. A esto se le denomina cerebro reptiliano o arquicerebro, arqui porque es el arcaico, el más viejo. Este cerebro entonces está en nosotros, porque esto es el corte del sistema nervioso central humano. En los reptiles y peces esto es casi todo el encéfalo que hay, y se le llama, como le decíamos, cerebro reptiliano o arquicerebro. Es un cerebro que domina lo estereotipado, como les dije, directamente direccionado a sostener la supervivencia, y por lo tanto también, además de las conductas reflejas, todo lo que es el metabolismo básico. Entonces, el control, por ejemplo, de la digestión, de la formación de la orina, quitarse las excretas, esto radica en este cerebro reptiliano. El hambre, la sed, están en este cerebro reptiliano. Cuando ya pasamos a la aparición de aves y sobre todo de mamíferos, aparecen partes, nuevas neuronas, nuevas partes del cerebro, llamado cerebro paleomamífero, que es esta parte, y que también se le denomina sistema cerebro límbico. Este cerebro ya está asociado a las emociones básicas. Después pueden ahondar en el texto al respecto, pero son, bueno, por ejemplo, el asco, la alegría o placer, el susto, el miedo, todas estas emociones que son básicas, luego se acomplejan bastante más en el hombre, haciendo que estas emociones se diversifiquen mucho más y ya se asocien a los sentimientos. De todas maneras, la emoción, básicamente, ¿qué va a hacer? Ponerle a la experiencia
un tinte, que es la emoción, para que esto se graba ahora, se grabe en una memoria del individuo de la experiencia que está verificando con una emoción asociada, y esto ya se guarda en una memoria, de manera tal que cuando aparezca el mismo escenario, que serían los estímulos y la situación, aparece un repertorio emocional guardado en este cerebro paleomamífero o límbico asociado a esta situación que refuerza la conducta. Entonces, ahora este cerebro que está discutido hasta dónde y cuándo es su extensión, por ejemplo, en animales como las mascotas o los animales domésticos, pero que aparecen ya también en animales y uno puede observar la emocionalidad y hoy se estudia y se mide, pero que estuvo tradicionalmente asociado a la aparición de los mamíferos. Finalmente, en el hombre apareció el cerebro neomamífero o neocórtex, también llamado neocorteza. Esto es el gran desarrollo de los hemisferios cerebrales, o sea, el cerebro, que es tanto el desarrollo que tiene que llega a recubrir a todo el paleocerebro y el arquicerebro, quedando ocultos debajo. ¿Y por qué tanto desarrollo en el hombre? Porque este cerebro neomamífero o la neocorteza es el cerebro encargado de realizar las funciones cognitivas muy relacionadas a conductas ancladas en lo complejo de lo social humano, que retroalimenta a su vez al cerebro emocional, y aparece también eh, las conductas complejas del humano del aprendizaje, del habla. Solo el humano puede hacer algo tan articulado y complejo como el habla. Y además, el pensamiento abstracto y la asociación. El hombre puede ser su propio estimulante interno y generar cuestiones, ideas que son abstractas, que no necesitan un estímulo externo. Esto ya es obra del cerebro humano, del cerebro del neocórtex. Y finalmente, el humano, al tener con este neocórtex una idea de que sus memorias son pasado, conciencia del presente y conciencia, o sea, saber qué es lo que sabe y conoce, y sabiendo que por sus experiencias que existe una anticipación o un futuro, puede predecir, anticiparse y tener la conciencia y tener conciencia futuro. Estas son cuestiones como incluso el pensamiento lógico, racional del neocórtex. Bien, ¿de quién fue obra la descripción del cerebro trino-triuno? De un biólogo llamado Paul MacLean, que es este señor, que fue un científico que se dedicó a la neurobiología y que pudo demostrar, digamos, describir y demostrar la existencia de estos tres cerebros. Y aquí, en esta gráfica, se puede ver cómo en los reptiles, aquí figurados por la cabeza de una serpiente, se puede observar que, bueno, la serpiente está horizontal, entonces su tallo cerebral es casi todo su cerebro. Solamente se ve una pequeña porción aquí arriba de lo que va o podría ser a futuro un cerebro, el neocórtex. En un mamífero se puede ver cómo ya los hemisferios cerebrales avanzan y hay un cerebro emocional, aquí está representado por un perro, pero en general para todos los mamíferos. Y solo en el humano, como todo este, digamos, arqui y paleocerebro
se ven recubiertos por todo el neocórtex, que incluso forma una nueva corteza importante para también el cerebro pequeño o cerebelo, que va a ser muy importante también en las coordinaciones de todas las conductas y movimientos y memorización, digamos, de todos estos repertorios conductuales en el humano. Aquí ustedes en las presentaciones van a tener más puntualizados y sobre todo al leer en el texto cuáles son las funciones de estos tres cerebros. Bueno, espero que esto les sirva para abordar la lectura y luego hacer actividades, y cualquier cuestión los zanjamos en nuestros horarios de consulta. Nos vemos en la próxima.